Como les comentaba el domingo pasado, hicimos un paréntesis, un parate de 2 Corintios. Nos pareció bueno poder hacer un recordatorio de unos sermones de Efesios respecto a unos temas puntuales. Así que estamos en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer hoy versículo 7 al versículo 16. Esta sección, como les comentaba la vez pasada, es un resumen de una serie de sermones que eran más largas, por eso decidí algunas cosas hacer un poco más comprimidas para sencillamente hacer un repaso de estos textos. En su tiempo, cuando lo prediqué, esta sección particular fueron más o menos unos 4 sermones, pero lo reduje a 2. Será la primera parte de esta sección, y el próximo sermón será nuevamente compartir la segunda parte final de esta parte. Si usted quiere escuchar los sermones originales, puede buscarlo ahí donde Manuel nos recordaba, en la página de YouTube. Ahí están los sermones un poco más amplios. Hoy, como les decía, vamos a hacer un resumen. Probablemente el domingo que viene tengamos un predicador invitado, pero bueno, no le voy a decir nada, se lo dejo con la sorpresa. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 16. El título del sermón es Diversidad de dones al servicio de la iglesia. Leemos y luego oramos. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Padre, te doy gracias nuevamente por la hermosa reunión que estamos teniendo, en la que hemos podido cantar canciones que exaltan tu nombre, que hemos podido escuchar una apertura bíblica preciosa, que hemos podido escuchar el Evangelio, algunos han podido estar en la escuela bíblica, escuchando preguntas muy lindas e interesantes para responder. Todo lo que se ha hecho sobre esta reunión fue buscando exaltar tu nombre. Que lo mismo sea con el sermón de hoy, que busquemos adorarte, que sea un momento de adoración plena dirigida hacia vos, porque es tu voz la que habla en nuestra vida. Que podamos adorarte, estar concentrados, enfocados en lo que vamos a escuchar, buscando que nos hables, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que sea realmente de provecho para el crecimiento de cada uno de los que están aquí. Señor, dejo todo este tiempo en tus manos, pidiendo todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hace algunas décadas, podemos decir, no creo que sean muchas, pero sí las últimas, calculo 2 o 3 décadas, creo que ha surgido una pregunta entre los líderes evangélicos y esto ha generado que se escriban muchos libros. Por ahora estoy. Ha generado duda entre los líderes evangélicos y esto ha hecho que muchos autores surgieran respecto a la duda de cómo hacer que las iglesias puedan crecer. ¿Cómo logramos que una iglesia crezca? ¿Cómo sería la forma en que logramos que una iglesia pueda crecer? Y responder a esta pregunta, muchos líderes evangélicos, lamentablemente creo yo, intentando pensar de una forma humana, buscaron
establecer estrategias, pensar maneras o desarrollar planes para lograr justamente eso, que las iglesias crecieran. Hace muchos años atrás, muchos líderes se enfocaron en decir, bueno, si hacemos campañas evangelísticas muy grandes, con mucho anuncio, con que la gente se entere mucho, bueno, la gente va a venir y va a escuchar, y seguramente así va a venir mucha gente a la iglesia. Y bueno, lo que hicieron, se hicieron grandes campañas evangelísticas, aún cada tanto hay alguna que otra, pero en esas campañas evangelísticas la gente iba en masa, mucha cantidad de personas, y después muchas de esas personas profesaban decir ser creyentes porque repitieron una oración, porque alguien oró por ellos, porque llenaron una tarjeta, por muchos motivos, y luego con el tiempo muchos dejaron de ir a las iglesias. Después que pasó ese tiempo de las campañas, muchos dejaron de ir. De hecho, muy común a veces decir, cuando hacemos una campaña, la persona que se acerca dice, sí, yo fui un tiempo a otra campaña. ¿Por qué? Porque se acercan, están y luego se van. Eso ha sido una de las maneras que buscaron tal vez solucionar el asunto. Ya más para acá, para este último tiempo, surgieron lo que yo llamo los movimientos pragmáticos, que apuntaron, pensaron de esta manera, dijimos, bueno, para que la gente venga, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, veamos qué es lo que la gente quiere. Y a partir de eso, veámosle lo que la gente quiere, porque entonces la gente va a venir a la iglesia, se va a sentir interesado. Y aunque puede sonar como hasta ingenioso, bueno, la gente iba. Y muchas iglesias se llenaron justamente porque encontraron lo que ellos querían. ¿Cuál es el problema? Que cuando la gente fue, está el problema. Tenemos que intentar buscar maneras de ahora no solo que vengan, sino mantenerlos. Porque bueno, tal vez lo que antes les parecía lindo o bueno, y por eso vinieron ya, como vieron el chico que quiere algo, un juguete, y mientras quiere que se lo compren, está insistiendo, y cuando ya lo tiene, ya no lo quiere más. La gente a veces es como que dice, bueno, ya eso no me interesa tanto. Entonces, los líderes, ¿qué tienen que hacer? Reinventarse todo el tiempo, buscando todo el tiempo saber lo que la gente quiere, para que entonces la gente no solo venga, sino también se quede. Y entonces, así como eso, muchas ideas surgieron, ¿no? Líderes que sean carismáticos, que la gente se pueda identificar, porque lo ve como lindo. Bueno, eso no pasó en la iglesia. No buscaron, si es por lindura, no buscaron un pastor muy lindo, pero a veces sí, en algunas iglesias buscaron pastores que se vean de una manera, que la gente pueda imitar, ¿no? Con una esposa también que sea una modelo. En ese caso sí, mi señora es linda, pero yo buscaba, ¿no? Como alguien muy, muy lindo, y eso hiciera que la gente se sintiera como identificado. Mensajes que llegaran como al corazón, que hicieran sentir a la gente como emocionarse, música que les resulte como interesante, ¿no? Que se sintieran como cómodos, y todo, y programas especiales, ¿no? Ofrecer muchos programas a la iglesia para que entonces pudiera encontrar cosas para hacer durante la semana y mantener a la gente entretenida en un sentido, y con eso decir, bueno, esto logra que entonces la iglesia crezca. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Qué generó todo esto? Que hoy tengamos un montonazo de iglesias en todo el país. Usted camina y va a encontrar iglesias por todos lados, pero iglesias llenas de gente que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Y no porque no sigan una doctrina puntual, sino porque en su vida no se ve un cambio. No se ve un deseo por Dios. No se ve un deseo por seguirle. Van a la iglesia los domingos, en la semana, y después viven su vida como quieren. Entonces, pero van a la iglesia. Se obtuvo lo que querían, que la gente vaya a la iglesia. Pero eso era realmente lo que importaba. Aún así, aunque esto sea verdad, y es triste, porque como le digo, imagínense iglesias llenas de personas que no conocen a Dios, imagínense reuniones que se centran en exaltar a las personas, exaltar a un predicador, exaltar a los músicos, exaltar un montón de cosas, menos exaltar a quien tiene que ser exaltado, que es Cristo Jesús. O iglesias que parecen, ¿no?, que se expanden en todo el mundo, o en nuestro país, pero que no tienen una profundidad teológica. Y aunque todo eso es lamentable, la pregunta sigue estando y dando vuelta. ¿Cuál es la pregunta que le dije al comienzo? ¿Cómo hacer para que la iglesia crezca? La pregunta puede ser hasta válida, y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la iglesia crezca? Bueno, creo yo que en un sentido
muy difícil de responder. No es que yo hoy me paro acá y digo, bueno, yo tengo la respuesta y vos vas a decir, ¡wow! ¡Qué capo que sos, Sergio, que tenés la respuesta! Que durante años los que son más inteligentes que vos sos más inteligente. No, no soy muy inteligente. No, no es que soy más inteligente. No hice ninguna carrera especial que me llevara a tener una inteligencia superior. Sencillamente, creo que la Biblia nos dice cómo hacer para que realmente la iglesia crezca. El problema es que los líderes han ido de lo que la Biblia dice, pero no porque la Biblia no tenga que decirnos. ¿Me entienden? La Biblia es clara y nos da y responde esta pregunta. El pasaje de hoy nos revela cómo hacer que la iglesia crezca. Tal vez no va a crecer mucho en número. Puede ser que sí o puede ser que no. Realmente eso no es lo esencial, lo más importante. Sino que lo que la Biblia nos dice es cómo hacer para que la iglesia crezca en lo que Dios principalmente quiere que crezca, que es de una forma espiritual. ¿Cómo hacer para que la iglesia madure espiritualmente, tenga frutos que glorifiquen a Dios, se llene de creyentes realmente que honren a Dios? Bueno, para eso sí la Biblia tiene una respuesta. Si era para que la iglesia crezca en número, bueno, mira, yo no puedo, no tengo ningún poder, ninguna capacidad de hacer que se llene acá este lugar. Tal vez si le contara mi vida, tampoco creo que sea muy interesante. Tendría como traer a alguien que cuente mejores anécdotas que yo seguramente, pero lo que realmente importa es entender que realmente la Biblia sí nos muestra cómo hacer para poder crecer cada uno de los que están en este lugar, pero crecer realmente como Dios quiere que es espiritualmente. Ese es el punto. Y justamente este pasaje que tenemos hoy es un pasaje clave para entender cómo hacer para que las iglesias crezcan como Dios quiere que crezcan. Por eso te animo a que me sigas, que me prestes atención, porque realmente el pasaje de hoy creo que es muy interesante para entender y ver cómo lograr ese propósito. El tema de este pasaje de hoy es justamente ese: los creyentes deben poner al servicio de la iglesia la diversidad de dones que poseen. Los creyentes deben poner al servicio de la iglesia los diversos dones que cada uno de ellos tiene. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y por qué es tal vez parte de la clave de que la iglesia pueda crecer? Bueno, el pasaje nos da 4 razones de por qué es tan importante, de las que, como te dije, por razones de tiempo vamos a ver las 3 primeras y no vamos a guardar la última para la segunda parte de este sermón. ¿Está bien? Hoy vamos a ver las 3 primeras nomás. La primera de las razones de por qué los creyentes deben poner, de por qué es tan importante que vos como un creyente que tenés dones los pongas al servicio de la iglesia para que la iglesia crezca, es porque cada uno de los creyentes tiene una gracia particular dada por el Señor. Cada uno recibe una gracia particular. El versículo 7 dice justamente eso, marca un contraste, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí el versículo arranca con un pero, busca evidentemente hacer un contraste con lo que se venía diciendo. Y a veces el pero no quiere decir justamente que lo que diga sea contrario a lo anterior. A veces lo que hace un pero es complementar a una idea. Busca darle como más desarrollo para poder ampliar una idea que se estaba dando. ¿Y cuál es el primer concepto acá que tenemos? Entonces es este: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? A algunos tal vez se les puede generar una confusión con todo este versículo. ¿Por qué? Porque veníamos viendo y si vos lees todo el capítulo completo vas a encontrar que se habla de que la gracia es justamente abundante para todos, es para todos, justamente la gracia es gracia, ¿está bien? Y es para todos, y para todos aquellos que Dios escoge salvar, y que Él la da sin ningún mérito que haga nadie, sino que justamente es por gracia. Entonces, si la gracia es abundante, ¿cómo este texto parece decir como que hay diferentes medidas de gracia? Si es abundante, ¿cómo puede ser que esté dada por medidas? ¿No? Puede generarse esa duda. Bueno, para responder esa pregunta es importante revisar el contexto de lo que viene diciendo y todo lo que es la epístola completa. En lo primero, realmente, respecto al contexto, lo que venía diciendo del versículo 1 hasta el versículo 6, se nos vino diciendo de que
es necesario la unidad de todos los miembros. ¿Se acuerdan que vimos? Para poder crecer es necesario que todos los miembros se unan a pesar de que son diferentes. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, respecto a toda la epístola, bueno, del capítulo 1 al capítulo 3 se trata, y si vos lo lees, te invito a volver a leerlo, vas a ver, que habla acerca de la obra de gracia de Dios por medio de Cristo, en el cual Dios ha salvado a un pueblo escogido, ha salvado a un pueblo y ha hecho con ellos una obra preciosa y los ha unido. Capítulo 1 al capítulo 3 vas a encontrar eso, la obra general de Dios de salvación en todo su pueblo. Pero a partir del capítulo 4 comienzan a hablar de una manera, también tenemos, la epístola está dividida como en dos secciones generales. Capítulo 1 al capítulo 3 la primera sección general, capítulo 4 al capítulo 6 la segunda sección general, que apunta a aspectos más prácticos de la vida cristiana. ¿Está bien? Al analizar algunas cosas, podemos encontrar que no hay una contradicción. Lo que se está diciendo aquí en este pasaje es que la misma gracia abundante que sirve para salvar a cada uno de los escogidos por parte de Dios, es la misma gracia que actúa diferente en cada creyente para otorgarle un don diferente. Pero también es la misma gracia que actúa diferente capacitando a cada creyente de manera diferente. Cada uno de los creyentes tiene un don que Dios le termina de darle, se lo da por gracia, pero lo que acá habla de diferentes medidas es las diferentes maneras como Él capacita y da ese don a cada uno de los creyentes. Vamos a verlo un poquito más adelante y vas a ir entendiendo mejor esta idea. La gracia de Dios logra entonces un proceso salvífico con un mismo propósito: el perdón de nuestros pecados y la implantación de vida del creyente por medio de la unión vital con Cristo. Él nos une a Cristo y a partir de ese momento se hace la vida nueva en nosotros, que hace, digamos, y produce la obra de nuevos frutos, una nueva vida. ¿Está bien? En virtud de haber sido unidos a Cristo. Eso lo vemos en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 9. Lo hemos leído ya cuando vimos el Evangelio. Pero esa gracia, dije, que actúa al salvarnos en el proceso de equipar y capacitar a la iglesia, actúa de diferente manera en cada miembro para que entonces pueda cumplir con la función que Dios ha establecido para que haga dentro de la iglesia. ¿Me entienden? Dios salva a todos los que Él escoge, con todos es una misma obra de gracia, pero luego su gracia actúa diferente para decir, bueno, este me va a servir para que sirva en la cocina, este me va a servir para enseñar en una cosa. En cada uno, la gracia de Dios, que es abundante y rica, actúa de una manera diferente. A eso se refiere conforme a la medida, que cada uno tiene una gracia particular que Dios le dio para servir de acuerdo a lo que Él también definió que quiere que vos hagas. En Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando vimos el Evangelio, ahí sí lo podemos leer, justamente habla de eso, porque somos hechura suya. Dios nos hizo una nueva criatura, hizo una nueva creación de nosotros, creado con el propósito en Cristo Jesús de buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no solo en la eternidad pasada decidió salvarte y escogió salvarte, sino también en la eternidad, al comienzo de toda la creación, definió qué función ibas a cumplir dentro de su cuerpo. Ya ahí ya había determinado qué era lo que querías que hicieran. Entonces, cuando te salvó, perdonó tus pecados, te dio vida eterna y también te dio un don particular para que cumpla la función que Él ya había determinado que tenías que hacer. Por eso dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todas las buenas obras que vos estás haciendo, Dios ya las había preparado de antemano para que las pudieras hacer. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Por lo que entonces, la iniciativa del servicio que cada creyente realiza, aunque en un sentido nadie te obliga a hacerla, vos de todo corazón la haces, detrás de eso está la gracia de Dios actuando en tu vida para que la puedas hacer. No es casualidad, no es que vos dijiste, bueno, yo me dispuse a servir a Dios porque bueno, eso me pareció lindo, me pareció bueno ayudar en esta área. Sí, seguramente te pareció bueno, pero atrás de eso, aunque vos no sabes cómo, y yo tampoco, la soberanía de Dios está actuando para llevarte a hacer eso que estás haciendo. Un teólogo, hablando respecto a esto,
dice lo siguiente: el uso correcto del don, es decir, de la dotación particular que Dios en su gracia ha otorgado a alguien, implica lo siguiente. Fíjense que en Efesios 3:7 Pablo habla de su don. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él era ministro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho que él hiciera eso. De acuerdo a la gracia que Dios le dio, él estaba sirviendo, de acuerdo a la operación de su poder. Ni él había escogido qué hacer, sino que Dios lo había escogido por él y se lo dio para que lo haga. Y también Dios le estaba dando el poder para que lo pudiera hacer. Entonces, pensando en esto y pensando que Dios es el que te da la capacitación para que vos puedas realizar lo que vos haces, dice este teólogo lo siguiente: primero, que el agraciado, el creyente, va a reconocer sin lugar a dudas como un don eso que hace y no como resultado de su propia habilidad o producto de su ingenio. Segundo, va a considerar que su don como uno entre muchos, ilimitado en su alcance, o sea, un don con medida. O sea, va a considerar que es un don, pero que no es el único don, que no sos el único, que no sos el elegido. Los que vieron la película Matrix saben, ¿no? El elegido, el que va, ¿no? La Guerra de la Galaxia, ¿no? El que va a equilibrar la fuerza, ¿no? Ninguna de esas cosas. Es un don precioso, es único, es singular, pero junto con todos los otros dones que son únicos y singulares, todos juntos. Y tercero dice, será diligente para usarlo no para su propia gloria, sino para el beneficio de todo el cuerpo y así para la gloria de Dios. Ese es el punto entonces. Ahora, esto muestra la primera razón. Está lloviendo, ¿no? Bueno, tenemos tranquilo el tiempo, ¿no? Porque está lloviendo, no va a salir así. Nos da el tiempo, bien. La primera razón de por qué cada creyente debe esforzarse en usar el don que tiene es porque cada uno de los creyentes tiene un don, una gracia diferente. Por lo tanto, como cada uno tiene una gracia diferente, cada uno de los dones que tiene son diferentes, y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que son todos igual de necesarios para que la iglesia crezca. Son todos importantes. A ver, quiero que entiendan, porque uno puede decir, bueno, esto es un mensaje mío motivacional, estás buscando sacar el tigre que hay en vos. No, lo que estoy diciendo, Dios no te necesita a vos, ¿está? Primero entendé eso. Dios no necesita de mí, Él no necesita de nadie, Él puede hacer la obra como Él quiere, sin necesidad de nosotros. Pero Él, en su gracia, te permite servir en su obra. Ahora, lo que está diciendo es que en esa muestra de gracia, Él nos da a cada uno de nosotros dones con una gracia determinada, para que entonces, por medio de nosotros, su iglesia crezca. ¿Está bien? Entonces no podés gloriarte por lo que tenés, sino darle gracias a Dios porque te permite servir en su obra. Y porque si no lo haces, ¿qué está pasando? Estás pecando. ¿Me entendés? No se motiven con lo que no tengan que motivarse. Motívense en servir al Señor porque Él es digno de ser servido. Y al reflexionar en este principio de que en un sentido todos somos necesarios para la obra porque Dios ha determinado que así sea, dándonos gracias diferentes, es entonces que se muestra la importancia de cada miembro en particular entonces para el desarrollo del cuerpo. Y esto del cuerpo lo vamos a ver muchas veces porque justamente la analogía del cuerpo, la ilustración del cuerpo nos ayuda a entender la necesidad que hay de cada uno de los creyentes. Fíjense, Romanos capítulo 12, versículo 4, los primeros versículos hasta el 8, pero los primeros versículos nos muestran un poco de esta verdad. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, fíjense lo que hablamos, según la gracia que nos es dada, y bueno, luego da varios diferentes dones, ¿ven? Siendo muchos, somos un solo cuerpo, para que entonces por medio de todos los dones que cada uno de nosotros tiene, el cuerpo se sostenga y crezca. ¿De acuerdo? Los dones
dones a la gracia que Él nos ha dado. La multiforme sabiduría de Dios actúa en realizar que cada creyente en un sentido sea especial, pero no es especial porque sea algo, sino porque le ha dado un don único y especial, que es singular. Ahora, ¿en qué se ve que vos tengas un don que es singular, que es único? Bueno, creo que por un lado, en que, aunque hay tal vez personas que tengan un don parecido, digamos, por ejemplo, el de enseñar, no todos lo van a realizar de la misma manera. Algunos van a predicar desde el púlpito, otros lo van a hacer enseñar en un discipulado, otros van a enseñar tal vez, vemos ahí un pasaje de Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo que las hermanas más maduras puedan enseñar a las más jóvenes. Somos animados también los padres a enseñar a nuestros hijos. Entonces, diferentes maneras de utilizar tal vez un mismo don que es de enseñanza. ¿Por qué? Porque a cada uno se le dio una gracia diferente. ¿Se entiende? No todos los que tengan don para enseñar se van a parar en el púlpito y predicar, porque a todos no se le dio la misma gracia. No porque yo quiera hacerme cargo yo nomás del púlpito, sino porque cada uno Dios le dio una gracia diferente, y está bien que así sea. Dios ha determinado, no somos nosotros. Él es soberano para dar la gracia a cada uno conforme a lo que Él ha determinado. Entonces, por un lado se muestra en singular en que cada uno tiene un don especial que es utilizado de una manera diferente o en un contexto diferente. Pero también esto de que sea una gracia diferente en cada uno, nos demuestra de que aún a partir de nuestras particularidades de vida, nuestras características de carácter, hace que hasta un mismo don, o un don parecido, digamos, el de enseñanza, póngale, cada uno lo va a tal vez realizar de una manera diferente. Acá tenemos varias personas que enseñan discipulado y no todos enseñan igual en su discipulado. De acuerdo a su forma de enseñar, algunos tienen una manera, otros tienen otra. Y está bien que así sea, porque Dios le ha dado una gracia diferente a cada uno. Yo escucho en la escuela bíblica enseñar a Mauro o enseñar a Isaías y doy gracias a Dios por los dos, porque aprendo de los dos. Y no son los dos iguales, y está bien, porque Dios nos hizo diferentes. Pero de los dos aprendemos. Porque Dios le ha dado una gracia a cada uno, también en formas de ser diferentes. Al hablar, al explicar, y está bien que así sea. Ya dijimos la vez pasada que Dios al salvarnos no nos hizo clones para que sean todos iguales, sino que Dios respeta nuestras diferentes formas de ser y nos usa de acuerdo a eso. Al fin y al cabo, hermano, lo que hace esta diversidad de dones es lograr complementarnos. ¿Para qué? Para lograr cubrir con todas las necesidades que justamente la iglesia tiene. Si todos hicieran lo mismo, bueno, no se podría cumplir con todas las necesidades que la iglesia tiene. Pero justamente al ser tan diferentes se puede lograr cubrir, gracias, con todas esas necesidades. Por eso, evidentemente, el aporte de cada miembro cumpliendo con la función que le toca, de acuerdo al don que ha recibido, hace que justamente no solo la iglesia, sino que nos edifiquemos mutuamente. O sea, ustedes necesitan de mi don y yo necesito del don de ustedes. Para ilustrarlo bien fácil, bueno, en 1 Corintios 12:21 tenemos una forma bien fácil de ilustrar esto hablando del cuerpo. ¿Qué dice? Fíjense, dice ahí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Repito, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué creen que no pueden decir eso? ¿Por qué creen? ¿Por qué la mano no le puede decir al pie, no te necesito, ni el pie al brazo, no tengo necesidad? ¿Por qué creen que no pueden decirlo? Porque se necesitan. Obvio. El pie necesita el brazo necesita el codo, se necesitan. Entonces, yo no puedo decir que no te necesito y vos no puedes decir que no necesitas de mí. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Y la ilustración del cuerpo es genial para que nuestra mente entendamos esto.
tienen que ser, pero siempre tenidos en cuenta. Presentan justamente un fundamento también en nuestra iglesia. La vez pasada te compartía un fundamento importante, ¿se acuerdan? Unidad en la diversidad. Ahora, justamente este fundamento sigue y vemos hoy que es el cuidado de la unidad en la diversidad. El respeto por justamente ser diversos y poder cuidar de esa unidad aunque somos diferentes. Y la necesidad que tenemos justamente de esa diversidad. Si cada uno entonces tiene una gracia diferente, no vamos como iglesia a ejercer presión para que las cosas se hagan de acuerdo, por ejemplo, a lo que yo pienso. Tal vez vos sirvas de otra manera al Señor y mientras lo hagas de una manera fiel y de acuerdo a lo que la Biblia dice, tal vez tu gracia es diferente a la mía. No tengo por qué obligarte a que hagas como imitarme a mí, o hablar como yo hablo, o pararme como yo me paro, o decir las cosas exactamente como yo las digo. No, porque Dios tiene una gracia diferente. Te puedo aconsejar, decir, mira, creo que tal vez podría hacerse mejor así. Te puedo exhortar cuando veo que tal vez no lo estás haciendo diligentemente. Te puedo dar una opinión, pero a la hora de servir, hermano, se respeta la gracia que cada uno de Dios le dio. Eso es fundamental como iglesia. Y buscamos trabajar unidos justamente en medio de la diversidad de dones, respetando la gracia que Dios le dio a cada uno. Ahora, creo que hay realmente dos riesgos que muchas veces están latentes en las iglesias y en los creyentes. Por un lado, primero, aquellos que tal vez por tener un don que puede llamar más la atención, creen que son los más importantes, ¿no? Y que no necesitan tanto de los otros. ¿No? Porque, bueno, como soy humano, son muy importantes. Sí, tal vez tengas un rol importante, pero eso no quiere decir que no sigas necesitando de los demás. Necesitas igual de los demás. Y que a la vez tengan ese don importante y quieran que todo el mundo le esté como reconociendo que tienen ese don más importante, o más relevante, o más llamativo. Ese es un riesgo que a veces tenemos. O a veces hay personas que tienen otro riesgo, que por pensar de que su don no es tan relevante, dicen, bueno, no es tan importante. No hace falta que le meta tanta pila a esto que me toca hacer, porque no es tan importante. Importante el pastor que predique y que sea fiel. Lo importante es que los músicos ensayen, ¿no? O importante es que va a traer la apertura, que va a predicar el evangelio, pero mi servicio tengo que ponerle las mismas ganas y la misma oración y la misma preparación que otros. No, porque eso también está mal. Lo que se hace, hermano, para Dios es con pasión, con amor, en adoración hacia Él, sea lo que sea que hagas. El aliento y la exhortación de este versículo es buscando que cada creyente aquí en este lugar siempre tenga esto en mente. He recibido este don, sea a mis ojos grandes y pequeños, tengo que prestar atención porque Dios me lo dio, porque Cristo me lo dio. Debo usarlo porque Él requiere que lo use. Y lo que Él desea es que lo use ¿cómo? Buscando beneficiar a los demás. Y si busco con mi don beneficiar a los demás, ya no voy a pensar en recibir gloria por lo que hago. Pero tampoco voy a pensar en tirarme la chanta y no hacerlo. Porque ambas cosas van a hacer que el otro no pueda ser beneficiado. Esta es la forma de pensar que como creyentes tenemos que tener. La pregunta es, ¿estás usando tus dones de la manera correcta? ¿Te estabas engañando pensando que tu don es más valioso que de los demás? ¿O vos sos de los que tal vez mirás tu don con desprecio y decís, bueno, no es tan importante? La siguiente razón, vamos a ir avanzando, porque creo que los creyentes deben poner, de acuerdo a nuestro texto, ¿por qué los creyentes deben poner sus dones al servicio de la iglesia para que crezcan? Es considerando lo que el Señor hizo para poder darnos esos dones. Lo que tenemos aquí en nuestro pasaje a continuación, versículo 8 al versículo 10, es como un paréntesis. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes
parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí, como les decía, es como que, como decimos nosotros, se abre un paréntesis para ampliar. A veces se utiliza este recurso de abrir paréntesis, a veces para ampliar un concepto, a veces para darle un énfasis mayor, o a veces para darle como más belleza a lo que se está diciendo. En este caso, este paréntesis que se abre es para realzar, para enseñar y levantar y realzar lo que Cristo hizo para que vos puedas tener ese don que tenés, que como vimos es único y singular. Y para hacerlo se cita un salmo que escribió David, el Salmo capítulo 68. Justo ahí lo teníamos en la lectura cronológica, muy lindo. Y específicamente es el versículo 18 que se cita y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Todo este salmo se cree, justamente por eso está en el orden cronológico que está, se cree que fue escrito por David luego de traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, como un motivo de alabanza y regocijo porque Dios le permitió llevar el arca a Jerusalén. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, lo que hace primero, al resaltar esto, fíjense que lo primero que dice es: subiste a lo alto, subir a lo alto. Ahora, ¿qué significa esto? Volvemos a nuestro pasaje, digo, subir a lo alto. ¿Qué está queriendo decir con eso? Bueno, se está refiriendo a un evento glorioso, a un evento impresionante. ¿Cuál es ese evento al cual está hablando acá con subir a lo alto? Es justamente a la ascensión de Cristo a los cielos luego de haber consumado, de haber terminado la obra de salvación. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se acuerdan? Hechos, comienzo de Hechos, Señor ascendiendo, los discípulos lo miran subir, y hasta que en un momento se les pierde de vista, y hasta ahí nos cuentan nomás. Pero Él llegó hasta los cielos, a la presencia del Padre. Y nuestras mentes limitadas como son, no logran comprender lo que habrá sido ese momento. Cuando el Señor entra ante el Padre, habiendo realizado y completado la obra que tenía que hacer. Tal vez podemos imaginarnos un poco de esa escena que fue gloriosa con algunos pasajes que nos cuentan un poco de esto. Hebreos capítulo 1, por ejemplo, versículo 3 y versículo 4, nos dice: Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, luego de haber completado su obra de salvación, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, hablando del Señor, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Impresionante. Y para hablar acerca de este evento glorioso, es que el pasaje busca compararlo con algo que nosotros nuestra mente pueda también imaginar, que es los grandes desfiles de los reyes que luego de sus batallas volvían victoriosos a su nación. Y lo utilizan para más o menos poder ilustrar y entender lo que ocurre en ese momento cuando el Señor llega y recibe todo el honor del Padre y de todo el cielo que lo adoran por lo que Él había hecho. Lo primero que dice: llevó cautiva la cautividad. Buscame por favor, Diego, ese versículo en Biblia de las Américas. Mejor que llevó cautiva la cautividad, en Biblia de las Américas nos va a dar a entender mejor cómo traducir esa parte. ¿Lo tenés ahí? Dice el versículo, ¿lo tenés? Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Esa es la mejor forma de traducirlo, más que llevó cautiva la cautividad, llevó cautiva una hueste de cautivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, generalmente cuando el rey victorioso volvía de la batalla, dentro del desfile que tenía, traía gente que durante la batalla
había sido apresado, ¿no?, por el enemigo y estaban, ¿no?, encarcelados por el enemigo, pero ahora que el rey fue y ganó la batalla, los libera y ¿qué hace? Los trae con él en el desfile. ¿Me entienden? ¿Para qué ilustra esta imagen? Para entender que así como ese rey traía en su desfile victorioso a aquellos que estaban esclavizados por el enemigo, así también el Señor nos presentó delante del Padre habiéndonos liberado de una cautividad que nosotros no podíamos liberar, o que era la cautividad del pecado y del enemigo. Éramos presos, estábamos esclavos del pecado, pero el Señor nos liberó. Y nos presentó en aquel momento delante del Padre como aquellos que estábamos presos, pero que fuimos liberados por medio de su victoria en la cruz. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Tal vez han pasado 2000 años de esa obra en la cruz, y tal vez han pasado 2000 años de ese ascenso, pero ya ahí nos presentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué más dice nuestro pasaje? Volvemos ahora de vuelta. Dice, versículo que estábamos viendo, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice, dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, luego de volver el rey victorioso, con el triunfo, traía juntamente con él el botín de guerra, ¿no? Todas las cosas que eran del enemigo, lo trae. Y ahora ese rey victorioso tenía el derecho, por haber ganado la victoria, de darle a las personas de ese botín, compartirlo. Compartir ese botín. Esto nos muestra que Cristo, nuestro Rey, ahora tiene el derecho de compartir todos los tesoros que Él ganó por medio de su obra. Y Él, en su gracia infinita, decide compartirnos de todas las bendiciones que Él ganó. No solo es el Rey victorioso y poderoso, sino un Rey bondadoso que decide darnos. Y darnos no por ninguna cosa buena que nosotros hayamos hecho, sino por su gracia. Isaías 53 resalta de esto y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero también nuestro pasaje sigue diciendo de que subió a lo alto, pero también se remarca, fíjense, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se dice que antes de subir a lo más alto, Él primero descendió a las partes más bajas. Quien entró victorioso en el cielo, tuvo que primero humillarse viniendo a la tierra. Antes de pasearse victorioso en el cielo, se humilló y vino al mundo pecador, tomando forma de hombre. ¿Para qué? Para poder liberar a los cautivos. Hay una canción muy vieja que es totalmente antibíblica, perdón, pero quiero mencionar para que entiendan esto. Hay una canción vieja que yo cantaba y decía, al campo del diablo entré para tomar lo que me robó. No, vos no entraste en un campo. Cristo entró al campo y Él te rescató. Vos no hiciste nada, vos estabas perdido. Él vino, nos rescató. Vos eras el que estaba perdido, Él te encontró. Él vino al mundo a humillarse. Nos salvó. Te liberó del pecado. Un teólogo dice algo así: el verbo de Dios en su descenso desde los cielos hasta la cruz entró mediante el estado de humillación a la condición más baja del más bajo de los seres humanos para ser salvable al más perdido de los pecadores. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 remarca este descenso humillante, que hoy esta semana lo compartíamos, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto no está diciendo que Jesús haya descendido literalmente al infierno, sino que Él padeció en la cruz el infierno de la maldición de Dios por el pecado. Como lo diría Isaías 53 con precisión, Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Otro comentarista respecto a esto dice: no es posible entender una dimensión mayor de sufrimiento y angustia, únicamente comparable a los tormentos del infierno, que sentirse dejado y desamparado de Dios. El Hijo de Dios descendió en su experiencia de muerte a la angustia del infierno para que el hombre merecedor del infierno sea colocado para siempre en el cielo al ser alcanzado por la gracia mediante la fe. Finalmente, después de mencionar que Cristo bajó hasta las partes más bajas, se dice que, nuestro pasaje dice, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto vuelve a declarar y apuntar que luego de humillarse hasta lo más bajo, finalmente fue exaltado hasta lo más alto. Leíamos recién Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. El 9 continúa la historia y nos cuenta finalmente en la historia que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El énfasis está acá, no en querer indicar que literalmente Él está en el lugar más alto de todo, sino el énfasis está puesto en que Él está en el lugar de mayor autoridad de todo. No es que cuando dice que está en lo más alto no está queriendo decir que Jesús está en el techo del universo, no, está diciendo que Él está en autoridad por sobre todo el universo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Cuál es el título que Cristo ha obtenido? Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 nos dice: y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el Cristo que nos da, los dones que nos da. El Cristo soberano que lo llena todo y que en su señorío abarca todo el universo, soberanamente te ha dado un don. Te ha dado un don. ¿Por qué te ha dado un don? ¿Porque vio algo bueno en vos? No, por gracia. ¿Por qué más? Porque sos su novia. Y Él va a ataviar a su novia, la va a vestir preciosa. Porque un día se la tiene que presentar preciosa. Y como Él ama a su novia tanto, le da dones hermosos. Leímos hace un rato en la lectura bíblica, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ese es el Rey que adoramos. Pero también hay una realidad para aquellos que todavía están sin Cristo. Un día ante ese Rey que gobierna todo el universo vas a tener que presentarte. Si Él te salvó, vas a recibir la vida eterna. Pero si todavía tu vida no ha sido transformada por el poder del Evangelio, te espera un juicio delante del Señor por tus pecados. La condenación será mandarte al infierno. Ante ese Rey soberano no vas a poder justificarse, porque su justicia tiene que ser satisfecha. Pero como vimos hace un rato, la buena noticia es que Él pagó por tus pecados en la cruz.
para que puedas ser perdonado. Por eso te animo a que vengas a Cristo, arrepentimiento y fe. Si lo haces de corazón, Él te va a perdonar, Él te va a dar la vida eterna. Mi pregunta para vos que estás sin Cristo, ¿qué vas a hacer al respecto? Esta obra, hermanos, es maravillosa. Vamos avanzando. El Señor ha decidido otorgar a los creyentes los dones que cada uno de nosotros tenemos. Como recién te comenté, cada cristiano ha recibido un don único y especial que se te ha sido otorgado por gracia. Pero que se te haya sido otorgado por gracia no quiere decir que no haya tenido un costo. Ese don que tenés ha tenido un precio muy alto. ¿Cuál es ese precio? La vida del Hijo de Dios. Esta es la segunda razón por qué es tan importante que los creyentes se donen. Porque el hecho que vos tengas ese don y lo puedas usar representó un costo muy alto. La sangre inocente del Hijo de Dios. El Señor dio su vida en la cruz. Y Él decidió otorgarte por gracia. No existe ningún mérito. Yo creo que esta es la segunda razón y la más importante de las cuatro. ¿Por qué? Lo que se te está diciendo acá es considerar lo que vale realmente tu don. No de acuerdo a qué tan importante te parece que sea, sino entendiendo el precio que se pagó por ese don. Aunque parezca insignificante, el precio pagado fue altísimo, el más grande que se puede pagar, que es la vida del Hijo de Dios. Por eso tenés que darle importancia al don que tenés. Se te está animando a usar tu don como un acto de gratitud y adoración a lo que el Señor hizo por vos. Mi pregunta es, ¿cuál es tu actitud al servir? ¿Estás usando tus dones como un acto de adoración? ¿Le estás dando gracias al Señor por lo que podés hacer? ¿Por el don que te dio? Finalmente, la tercera razón por qué los creyentes deben poner al servicio de la iglesia la diversidad de dones que poseen es porque el Señor dispuso un orden particular para que todo el cuerpo funcione bien. Él armó y dio un orden establecido. El pasaje continúa con el desarrollo de lo que el Señor hizo. Y yo creo que estos dos versículos que tenemos aquí para finalizar hoy son tal vez algunos de los más importantes para entender respecto a la doctrina de la iglesia. Lo que se llama eclesiología. Bueno, para entender un poco la doctrina de la iglesia, los aspectos prácticos, es súper importante estos versículos. Lo primero que se resalta, y te pido nuevamente, digo, que me busques en versión de las Américas, lo primero que se resalta es lo que Cristo hizo, dice, y Él mismo constituyó. El verbo aquí utilizado en original es didomi, es el dar o entregar algo. Eso sería lo que, como lo traduce en las Américas mejor, Él dio. ¿Qué es lo que dio el Señor? Bueno, a continuación se dice, nuestro pasaje dice, ¿qué es lo que dio el Señor? Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. A veces uno dice, bueno, son 5 ministerios. En realidad podríamos decir que son 4, porque pastor maestro están ligados, es lo mismo. Fíjense que dice otros, a uno dio a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No dice a otros pastores y a otros maestros. Pastores y maestros van juntos. Es un solo ministerio. Son hombres que han sido dotados de dones especiales por Cristo para su iglesia. Y que tienen también, y que se remarca en otro pasaje, que tienen autoridad y responsabilidad de apacentar la gracia de Dios. Hechos 20-28, por ejemplo, nos habla un poco de esto. Pablo anima a los ancianos de Éfeso y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, prestando atención a lo que acá remarca, evidentemente se puede notar que estos hombres tienen una responsabilidad especial. Volvemos a nuestro pasaje de hoy. ¿Cuál es? Capacitar al resto de los creyentes para la obra del ministerio. Ahora, es claro, claramente que en un sentido estos hombres tienen un don singular. Pero nunca nos olvidemos de esto. Así como los pastores, los evangelistas y en su
su momento los apóstoles y los profetas tenían un don singular y único, en un sentido todos los creyentes tienen un don singular y único. Y eso se ve mejor en esta idea de dar. Esto ayuda a entender que estos hombres que Dios da a la iglesia no tienen una dignidad especial por sobre el resto de la iglesia. No es como que los pastores son una casta especial o son un grupo VIP, ¿no? Como si son entrar en otro nivel, como somos top. No es ninguna de esas cosas. Lo que acá más bien quiere expresar es la idea de que ellos están puestos para servir. La manera de comprender mejor el rol de estos hombres como los pastores es llamarlos líderes siervos. No se dice, ahí está el siervo, como no. En todo caso se dice, ahí está el siervo, el que está dispuesto a servir más. Un comentarista precioso como William Hendrickson comentaba respecto a esto, dice, puesto que aquí en Efesios 4:11 todos aquellos que sirven a la iglesia en forma especial son designados como dones de Cristo para la iglesia, ellos deben ser objetos del amor de toda la iglesia. Si al estar ellos, o sea los pastores, los líderes siervos, representando verdaderamente a Cristo, son rechazados, entonces el rechazado es Cristo mismo. Por otro lado, hay aquí implicada una amonestación para los líderes mismos, a saber que los dones no les fueron dados a ellos para su bien personal, sino en beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Clarísimo. Ahora, respecto a estos ministerios especiales, se debe aclarar respecto a su progreso determinado por el propósito que tienen que cumplir. Los apóstoles, los profetas cumplieron el rol de ser parte de la fundación de la iglesia al comienzo del primer siglo, de la iglesia. Ellos, los apóstoles y profetas, hoy no nos vamos a detener a ver estos oficios porque no daría el tiempo, ¿no? Pero estos hombres sentaron las bases del edificio espiritual, y que es claro que una vez que ya se construyó la base, ya su propósito terminó, porque ya la base estuvo puesta. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos aclara esto. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia ya fue puesto. Ahora se construye el edificio a partir de esa base. Evidentemente, si alguien hoy dice, no, yo soy apóstol, ¿qué está queriendo decir? ¿Está queriendo volver a poner una nueva base? Imposible. Si ya la base está puesta. Acá hay albañiles, ¿sabes? Una vez poner una base, empezar a hacer... Ya está, no va a volver a hacer de vuelta. El problema con estos hombres que dicen llamarse apóstoles, ¿qué es? ¿La base de qué iglesia están poniendo? La de Cristo no es, porque ya está puesta. Probablemente sea de su propia iglesia, no la de Cristo. En cambio, los evangelistas y pastores maestros son ministerios que también trabajaron en el comienzo de la fundación de la iglesia, pero que se mantienen porque ¿cuál es su propósito? Seguir construyendo sobre la base que ya está puesta. Por eso, estos ministerios, evangelistas, pastores, maestros, van a seguir estando en las iglesias hasta que Cristo venga, hasta que la obra se concluya, hasta la venida de Cristo. Algunos pasajes que nos sirven de referencia para ver cómo luego de la primera generación de la iglesia apostólica, cómo luego estos ministerios siguieron vigentes. Tenemos algunos versículos que nos ayudan a ver cómo se seguía manteniendo estos dones. Fíjense, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo tenía que seguir preparando a otros pastores maestros para que esos pastores maestros enseñen. Ahora fíjense también en Timoteo, ¿qué le pide Pablo? Le dice en 2 Timoteo 4:5, pero tú se sobre en todo, soporte las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como segunda generación él tenía que seguir cumpliendo el don de evangelizar, de llevar el evangelio a donde tal vez no había sido predicado, al poder hablar. Y fíjense que él no era específicamente que estaba llevando el evangelio a lugares donde no había sido predicado, él estaba
teniendo que enseñar el Evangelio en lugares donde ya estaba la iglesia, pero tenía que enfocar, explicar, volver a hacer recordar a la iglesia la importancia del Evangelio. Eso tenía que hacer Timoteo. Ahora, hermanos, hablando sobre estos dones a la iglesia, es precioso notar, hermanos, que justamente en Cristo vemos estos oficios. En Cristo se ven estos oficios. Él, Jesucristo, es el modelo fiel de apóstol, siendo que fue alguien que cumplió con lo que se le había encomendado, como fueron los apóstoles. Fíjense, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tantos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Él es el apóstol fiel que cumplió con todo lo que se le había mandado hacer. Él, Jesús, es el profeta que anunció y trajo la palabra de Dios y dijo: así dice Dios. Lucas capítulo 7, versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Él fue el evangelista que trajo la buena nueva de salvación al mundo. Lucas 21, fíjate lo que estaba haciendo el Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿y qué hacía? Anunciando el evangelio. Su obra de evangelista. Él es el pastor amoroso y fuerte que cuida de sus ovejas de manera que nadie las pueda arrebatar de su mano y que las alimenta por medio de su palabra. Juan capítulo 10 dice, versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y luego dice el versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo es el modelo perfecto de cómo utilizar los dones de una manera que glorifique a Dios y no buscando su beneficio personal, sino edificar a otros, sacrificarse para edificar a otros. Luego se nos remarca cuál es la función general, cuál es la función que cumplen estos ministerios. Los que ya no están, ya se han cesado, apóstoles y profetas, y también para los evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué dice? Presta atención, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de perfeccionar? La palabra es catartismos. Es la idea de capacitar, de preparar, de hacer apto a alguien para una función. Es la idea de buscar hacer que alguien esté preparado para cumplir con lo que ya se le ha sido dado para que haga. En Hebreos capítulo 13, versículo 21 se nos habla de esto: el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Es capacitar, preparar para que esa persona haga lo que tenga, cumpla la función, se restablezca la función. Fuiste creado para glorificar a Dios por medio de tu vida, para dar la gloria a Dios. Por causa del pecado dejaste de hacerlo, pero ahora estando en Cristo necesitas volver a la función de hacer todo para la gloria de Dios. Y para hacer eso, ¿cómo se logra? El Señor da a los pastores, maestros y evangelistas para capacitarte para cumplir eso. Es interesante que catartismo se usaba en aquella época para cuando a alguien se le salía un hueso del lugar, volver a ponerlo en su lugar para que funcione correctamente. Ahora, las personas que tienen que ser perfeccionadas de acuerdo a nuestro texto, ¿quién son? ¿Qué dice ahí? Los santos, todos los santos. ¿Quién son los santos? Los creyentes, los miembros de la iglesia. ¿Para qué? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué dice ahí? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra, ayúdeme,
del ministerio. ¿Qué se refiere a esto? Que todos son ministros. Ahí la idea es diaconía, o sea, sirven para el servicio, para la labor o el servicio que tienen que prestar en su lugar. Con claridad, ¿dónde? En la iglesia local. Capacitar a los miembros para que cada uno realice la obra que tiene que hacer en su contexto, en su casa, en su familia, en su barrio, pero también esencialmente ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, donde Dios te ha puesto. Servir a otros hermanos, pero más específicamente en la iglesia donde Dios te ha puesto. De esta manera, ¿qué se logra? ¿Qué dice? Para edificar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, y no te ¿para qué? Para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. O sea que por medio de la utilización correctamente de los dones, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es edificada. En conclusión, lo que se está enseñando aquí, que los ministerios mencionados que vimos anteriormente han servido y siguen sirviendo para capacitar a los creyentes de cada iglesia local, para que ellos puedan utilizar sus dones para cumplir con el servicio que Dios les ha encomendado, y de esta manera todo el cuerpo se vaya desarrollando de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo logran estos ministerios capacitar a los santos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hago para capacitarte? Principalmente por medio de la palabra. Sí, también te tengo que dar un ejemplo. Por medio del ejemplo también te va ayudando para ir entendiendo cómo, pero principalmente ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo utiliza como un medio para hacerte crecer, para que puedas cumplir con la obra que Dios quiere que cumpla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios y que todos los creyentes también, mujeres y hombres, sean perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Enteramente preparados para toda buena obra. Es por medio de la palabra de Dios. Hermanos, para los que están hace poco, y hablamos la vez pasada, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos como iglesia? No es un capricho que le demos tanta preponderancia a la enseñanza. Decir, bueno, la escuela bíblica, la apertura bíblica, la lectura bíblica, el evangelio, sermón de una hora. ¿Por qué tanto? ¿Qué tanta gana de predicar? No es un capricho, no es que me paro acá y predico positivamente porque, bueno, quiero ser diferente al otro que predica el temático. ¡No! Lo hago porque es una necesidad fundamental para tu vida. Porque vos necesitas la palabra de Dios. Mirá lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, te va a juzgar, Timoteo, Dios. ¿Qué tenés que hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y yo me pongo en el lugar de Timoteo. Yo no quiero que el Señor a mí me diga que no hice lo que Él me mandó a hacer. Por eso necesitas, porque es la necesidad más grande que tenés para crecer. Escuchar, comprender, entender y poner por obra la palabra de Dios. Algunos cometen el error de tomar la enseñanza bíblica por un lado y las actividades por otro. Algunos dicen, no, pero si estudias mucho y te dedicas mucho, perdés tiempo para servir. Ese es un error, hermano. Sin conocimiento de Dios no se puede servir a Dios como Él quiere. Y no solo que no sabes cómo Él quiere, sino que sin la palabra de Dios y sin el conocimiento de Dios no vas a tener temor de Dios para servirle. ¿Cómo vas a temer a quien no conoces? ¿Y cómo no lo vas a conocer si no por medio de su palabra? Es la fuente que tenemos, la palabra de Dios. Los creyentes más fieles son los que tienen al estudio de la Biblia, y no solo el estudio, sino obedecerla como el medio para crecer. Vos vas a crecer de esa manera. Vos no necesitas un predicador con mucho carisma. Si buscabas eso en mí, estás frito. No necesitas a alguien con grandes cualidades. Él no necesita eso. Y Él no necesita que vos tampoco que tenga gran carisma o grandes cualidades. Seamos sinceros, si buscaba gente con carisma, no nos hubiera buscado a nosotros. Ah, yo tengo carisma. Bueno, ese carisma no te sirve para nada.
si vos pensás que tenés carisma, si vos te pensás que sos muy capo y por eso te eligió. No te necesita. Porque Él no es como la gente del mundo que mira y que dice, bueno, este es carismático, entonces lo sigo. No. Dios presta atención y usa a los más humildes, de los que tiemblan ante su palabra. Isaías 66:2 nos aclara y dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueran hechas. Yo no necesito nada de ustedes, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, que tiembla ante palabra. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Sos alguien humilde? ¿Sos alguien enseñable? ¿Sos alguien sumiso? Ahora, si volvemos a ver todo esto que se mencionó, si prestaste atención y si no, te lo voy a mostrar, hay como una sucesión, como una cadena, un orden establecido. Primero, Cristo capacitando y dando ministros a la iglesia. Luego que esos ministros, esos siervos, capacitando a los miembros para que realicen la actividad que corresponde, y luego esos miembros ministrándose unos a otros por medio de ¿qué? De sus dones. ¿Ven? Un orden. Y esta es la tercera razón para que entienda la importancia de que todos los creyentes tienen que usar la diversidad de dones. Porque se requiere que cada uno participe de este plan que Dios determinó, para que entonces la iglesia se desarrolle espiritualmente. Este orden no es algo que yo inventé, esto es lo que Dios determinó. Él planificó y determinó que sea Cristo quien dé hombres para que esos hombres capaciten a los miembros y para que los miembros se ministren unos a otros. Ese es el plan que Él diseñó. Por lo tanto, si vos como miembro ves la importancia dentro de esta cadena, va a empezar a haber dificultades. Y creo que este es a veces el problema que hay a veces en algunas iglesias evangélicas. En su deseo de querer poner sistemas y organizaciones que los líderes piensan, ven como prioritario eso, esos sistemas, esos programas. Dicen, eso es la clave del éxito. Algunos dicen, bueno, pero para que la iglesia crezca lo que hace falta es un departamento de niños. Con eso le vamos a dar el clavo. Con eso vamos a crecer. Otros dicen, no, bueno, tal vez si ponemos un comedor, ¿no? Infantil, un comedor para los pobres, entonces la gente viene y le predicamos el evangelio y entonces la iglesia se llena. Algunos dicen, bueno, vamos a poner más músicos, ¿no? Unos que canten bien, los que acá cantan lindo, no estoy diciendo que no, pero más, ¿no? Y más canciones, más canciones, porque a la gente le gusta cantar. A la gente le encanta cantar. Entonces, si le metemos muchas más canciones y si ponemos canciones que le toquen el corazón y se pongan a llorar, entonces la gente se va a sentir re bien. Pero si metemos una hora de canciones, quedan 15 minutos de explicación. No pasa nada. Con tal, tenemos la iglesia llena. A ver, quiero que entiendan, hermano, todas estas cosas mencionadas y muchas otras, en muchos casos no tienen nada de malo en sí mismas. Pero si pensás que esa es la solución o el secreto para que la iglesia crezca, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque el Señor ya no declaró cuál es el secreto para que la iglesia crezca. ¿Qué vimos? Siervos fieles que Él dio a la iglesia para que esos siervos fieles, por medio de su palabra, capaciten a los miembros, para que los miembros bien capacitados y preparados usen sus dones para ministrarse unos a otros. Ese es todo el secreto. Y hasta acá llegué y me voy, no. Ese es el secreto. No hay otro secreto, no hay otro atajo. Todo el resto de cosas que puedan están buenos y en cierta medida creo que son útiles. Pero si ponemos a esas cosas como más prioritarias que el modelo que Cristo nos dio, el modelo básico y fundamental, corremos el riesgo de perder el rumbo, hermano, respecto a los asuntos que puedan ser importantes. Y a veces las iglesias pierden el rumbo, hermano, por haber dado más prioridad a los programas que a lo que Dios estableció. Por eso hay a veces iglesias donde los pastores, lamentablemente, como se pusieron un montón de programas, los pastores en vez de estar preparándose y estudiando para poder enseñar la palabra, a los hermanos tienen que estar hasta acá con actividades
y no le da tiempo para estudiar la Biblia, porque tienen que estar ocupados con los programas, porque bueno, la gente necesita que ellos estén ahí, porque tienen que estar supervisando todo, y bueno, ellos se emocionan porque ven que la gente está ahí con ganas de activar, y bueno, después estudia la Biblia. ¿Ven qué peligroso que es? Nuevamente, no es porque tenga algo de malo los programas, el problema es que si yo no soy cuidadoso, y si la iglesia no es cuidadoso con eso, por ahí un programa hace que dejemos de lado el modelo de Dios. Y así como eso, muchos ejemplos. Un programa que se cree, bueno, qué sé yo, estaba ahí el que lideraba la música porque era una gran bendición, y el que lideraba la música no se fue a la iglesia con la esposa del otro, un desastre. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con la música? Traer el instrumento, traer la música. Y bueno, hay un chico que le gusta, que tiene talento, pero bueno, tráelo. No importa si no sabe mucho de Biblia, lo importante es que sabe tocar y canta lindo. Para llenar el espacio, porque hay que cubrir el programa así nomás. Y el programa no se pone el programa por encima del modelo que Dios estableció. No, ese chico tendrá un talento precioso, pero primero tiene que ser capacitado para que entonces cumpla con la función correctamente. Puede tener el don, pero si no está capacitado, va a ser un desastre. Que Dios, hermano, guarde a la iglesia de querer cambiar lo urgente por lo prioritario. Como a veces decimos, de querer poner al carro delante del caballo. No. Y que Dios nos dé sabiduría para poder buscar cumplir siempre su voluntad. Porque esto no es algo que solamente como pastor tenga responsabilidad. Todo en un sentido tenemos que pensar como la Biblia nos dice que tenemos que pensar. Otro de los asuntos a veces ocurren, hermano, en iglesias donde algunos creyentes están sirviéndose a sus dones y otros miran por otro lado. Ahí están. No usan sus dones, no sirven nada. A veces, bueno, porque hay pastores orgullosos que quieren acaparar todo, como decimos, quieren patear el gol y van a cabecear, quieren hacer todo porque son orgullosos y quieren tener el control sobre todo lo que pasa, y eso hace que entonces personas no puedan servir porque no está dispuesto a delegar nada. Pero a veces pasa la otra, los pastores tienen que hacer un montón de cosas porque los miembros no quieren hacer. No, pastor, manda a otro. No, mira, yo no puedo, porque bueno, vos sabés que yo trabajo mucho. No, yo no puedo, mirá, yo... Y bueno, el pastor dice, bueno, dale, me cargo yo. No. El modelo que Dios dejó, hermano. Si nos desviamos, difícilmente la iglesia va a crecer. Y a la larga, la iglesia está condenada al fracaso. Está condenada al tiempo que le den la fuerza al pastor. Un día se cansa y no da más, ¿no? Y se nos murió el pastor. Le agarró un ataque al corazón, ¿no? Y claro, el hombre estaba metido en todo, pobre. No, hermano, mi pregunta es, el don que Dios te dio, ¿lo estás usando con compromiso? Finalmente, ya termino. Este don, todo este orden dado por el Señor a los ministros y a los miembros muestra la actitud correcta que tiene que haber. La actitud correcta es por el lado de los siervos, un amor sacrificial por parte de los que capacitan, pero también de los que son capacitados, un corazón sumiso respecto a aquellos que los capacitan. No voy a leerlo, después leerlo 1 Pedro 5, 1 al 3 y Hebreos 3, 17 nos muestran ambos aspectos de los líderes que se sacrifican para capacitar y los que se capacitan actuando con sumisión hacia aquellos que lo capacitan. En estos versículos que están ahí, es llamativo ver que el liderazgo es advertido a no querer enseñarse, a no querer, en vez de ser el pastor, ser el Señor de esa iglesia. Que sean cuidadosos. Pero también el mandamiento que vemos ahí, en otro versículo, es
El mandamiento que los miembros deben obedecer, deben orar y cuidar de aquellos que fueron llamados para capacitarse. Como dijimos, todo esto va a producir un crecimiento. ¿Cómo se ve reflejado ese crecimiento? Eso lo vamos a ver el próximo sermón de esta serie, porque el tiempo ya se nos fue. Mi pregunta es, si todavía no lo estás haciendo, ¿estás dispuesto a usar tus dones? Padre, muchas gracias.